Bueno, muchas gracias a ustedes. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo encuentro de hoy, como para seguir con esta reflexión, que es la segunda parte del tema de este pasado que todavía se hace presente y que se lleva a nuestro presente, porque vivimos en una modalidad o en otra. No tenemos posibilidad de vivir dos espacios al mismo tiempo, ¿no es cierto? Entonces muchas veces encontramos que creemos estar viviendo una situación de presente y en realidad tenemos un pasado que está sumamente presente y que no nos deja vivir lo de hoy, lo actual, no nos deja enfrentarnos a nuestra realidad psicológica, emocional, laboral, la que sea. Y es sumamente interesante este tema porque está muy claro que todo aquello del pasado que no esté resuelto, todo aquello que vuelve del pasado al presente, y no solo como un recuerdo, como algo fugaz, como una sensación, como un flash, porque eso es una cosa absolutamente normal, sino que vuelve como un problema a resolver. Es una cosa fantasmagórica, ¿no? Es como algo que ya pasó, vuelve al presente para ver si lo puedo resolver. En realidad pertenece al pasado. No tengo ninguna posibilidad de resolverlo en el presente más que sanarlo, entenderlo, aceptarlo y superar esa situación para finalmente pasar al presente. Pero con este tema pasa lo mismo que con una herida en el cuerpo. Si nosotros nos lastimamos, nos laceramos cualquier parte de la piel, el organismo inmediatamente se ocupa de manera automática de cerrar esa herida, de sanar, de generar un cierre y una cicatriz. Y hay algo curioso también, lo hace con un tejido que es un poco diferente al tejido original de cuando la piel estaba sana. O sea que esa herida se cierra y deja, aunque sea mínima, pero deja un aviso de que ahí hubo una lastimadura. Queda una herida, que generalmente es tejido conectivo, que tiene una textura un poquito distinta a la piel. Quedó una marca, quedó una seña, quedó un registro, quedó una experiencia. Y lo mismo pasa con el alma. Aquello que hemos vivido en el pasado y que nos lastimó, nos marcó, cuando vuelve al presente y vuelve a modo de problema como algo que todavía no está resuelto, significa que ahí todavía hay dolor. Significa que eso es una herida que todavía esté abierta, aunque sea parcialmente. Puede haber sido una gran herida que dejó una herida pequeña, pero que todavía sangra, que todavía duele. Y por eso se hace presente, porque hay que sanarla y porque se va a hacer presente todos los días de nuestra vida o en diferentes momentos de nuestra vida hasta que logremos sanarla. Lo mismo que en el organismo, si tenemos una lastimadura y por algún motivo en el periodo de sanación volvemos a raspar en el mismo lugar, volvemos a lastimarnos en el mismo lugar, va a volver a abrirse la herida, pero el organismo automáticamente va a volver a iniciar todo el proceso de cicatrización, aunque tenga que volver a empezar de cero. Entonces tengamos en cuenta que aquella situación que todavía viene a nuestra mente, aquella discusión, aquel conflicto, aquella pérdida, aquel abuso, aquel abandono, aquella situación de vergüenza que pasé, aquella situación que no pude gestionar adecuadamente, por la causa que sea, por inmadurez,
por falta de experiencia, por no haber entendido, por haber sido reactivo, haber reaccionado y haber actuado sin pensar adecuadamente de manera previa, como una falta de sensatez. Cualquiera de esos motivos que trae, que generó una herida y que se hace presente en mi día a día, aunque sea esporádico, aparece porque está reclamando sanación. Y hay que sanar. Y hay que sanar porque es la manera de poder seguir avanzando. No podemos dejar ciclos abiertos, ciclos pasados que no son vigentes, que no forman parte de nuestro presente, de nuestra realidad. Una relación que se rompió, que terminó por la causa que sea, una relación que no tiene que ser únicamente de pareja o de amigos, una relación comercial, una relación de socios, una relación de amigos, de compañeros, una relación entre hermanos, entre familia política. Una relación que se quebró y que en su momento tuvo su importancia, tuvo su implicancia emocional y naufragó por cualquier motivo, hasta por un malentendido. Entonces, eso está haciendo ruido en mi cabeza y me está reclamando una solución. Y lo que tenemos muy claro, que esa solución es primero detectar que eso se está haciendo presente en mi vida, que está reclamando una sanación. Y lo segundo es ver el tema del perdón, como esa gran curita, ese gran apósito que nos ponemos frente a una herida que desinfecta, que desinflama y que promueve la cicatrización. Es el perdón, es el perdonar. Y perdonar es un proceso en el cual miramos de manera muy objetiva lo que pasó, asumimos una responsabilidad en esa situación, una situación entre dos o más. Siempre tenemos nuestro porcentaje de responsabilidad. Por decir, por callar, por omitir, por hacerlo de manera inadecuada, por no haber sabido qué hacer, por hacerlo incorrecto, por omitir, por mentir, por ocultar. Hay muchas razones, pero sea cual sea, hice algo que no era lo adecuado. Entonces, detectando y asumiendo mi responsabilidad, es que me hago cargo. Entonces el primer paso es perdonarme. Perdonarme y entender, revisando la situación, que en ese momento no supe hacer otra cosa más que lo que hice. No tuve a mi alcance otra posibilidad. No tuve capacidad como para generar otra alternativa diferente a la que generé y que no dio resultado o que fue inapropiada. O porque no tuve la experiencia, no tenía la experiencia, no tenía la sensatez, no tenía la templanza como para observar la situación y darme el tiempo necesario, conveniente y hacerlo adecuado. Nadie se equivoca por decisión. Hacemos lo que creemos en ese momento que es adecuado. Y si luego de habernos equivocado no sacamos la experiencia de la situación, y la experiencia puede haber sido: debí tomarme más tiempo para decidir, debí haber escuchado más atentamente el reclamo del otro, debí haber promulgado un contacto, una comunicación mejor, debí haberme ocupado de saber bien cómo estaba el otro, antes de decir lo que yo pensaba de una manera tan rápida o tan superficial. Hay muchos aspectos para analizar, pero al analizarlo me hago responsable, asumo mi responsabilidad. Y de esa manera empiezo a aceptar mis errores,
aceptar que pasó lo que pasó, y empieza el proceso del duelo, empieza el proceso del perdón. Cuando yo me perdono, que a veces es lo más difícil, es perdonarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos sentimos víctimas de nuestros propios errores. Y no somos víctimas. Simplemente era eso lo que pudimos hacer. Y esa situación nos sirve para avanzar en próximas y futuras situaciones o las que han sucedido a partir de ahí, para tener una mirada diferente, para otorgarnos el tiempo necesario para pensar, para decidir, para observar con mayor cuidado, con mayor atención, para dejar un poquito de lado ese ego, ese orgullo, ese mal orgullo, ese falso orgullo, y poder considerar al otro también, ser menos egoísta, ser más asertivo, explicar más, contar más lo que siento, etcétera, etcétera. Entonces, el proceso de perdonarse es un verdadero camino de liberación. Y es un proceso cierto para sanar, para cicatrizar. Pero es una parte. Hay otra parte que es la que toca para hoy, que es el tema de perdonar al otro. Y a veces lo que ha pasado es importante, es grave, es de peso, a tal punto que puede proyectarse una gran sombra en nuestra vida, producto de ese dolor, producto de ese pasado difícil, que a veces puede tener que ver incluso con nuestra infancia, alguna situación de abuso, alguna situación de abandono, alguna situación de desvalorización, de habernos sentido poco protegidos, de habernos sentido mal acompañados, haber sentido frío emocional, haber sentido soledad, haber sentido que no fuimos elegidos en muchas situaciones. Y eso es una sombra que se proyecta a lo largo de toda nuestra vida, como chicos, como jóvenes, como adolescentes, como jóvenes ya mayores y ya como mayores también. Y lamentablemente esa sombra la terminamos proyectando nosotros también a nuestra creación, a nuestros hijos o a la gente con la cual compartimos nuestra vida. Porque es una sombra que proyecta. Y es un dolor que hay que sanar, que por eso viene a mi presente de manera recurrente. Porque hay que sanarlo, porque hay que limpiarlo, porque hay que revisarlo y finalmente, una vez que hagamos el proceso, podamos archivarlo y entonces sí, el pasado es pasado. Entró en el álbum de fotografías del pasado y solamente va a salir cuando tome el álbum y lo revise y diga, mira esto, mira aquella época, pero no como mi presente. Ya no me va a robar el presente. Yo le voy a dar un pequeño espacio en algún momento en mi presente para simplemente recordarlo y nada más, pero como algo sanado. El proceso de perdonar no es difícil, tampoco lo es el perdonarse. Tenemos que recordar que difícil es todo aquello que hagamos nosotros mismos difícil. Cuando hay determinación, cuando hay coraje, cuando yo tomo la decisión de sanar mi vida para poder avanzar y para ser el dueño de mi presente, eso simplemente alcanza para dar los primeros pasos y avanzar de manera asertiva en el tema. Es simplemente una cuestión de determinación. Y es una cuestión también de ponerse al frente y al volante de nuestra vida. Muchas veces no lo hacemos porque equivocadamente tomamos el papel de víctimas. Y esto es un papel bastante protagónico en lo que tiene que ver con el perdón a los otros. Cuando tengo que perdonar a otro, y eso siempre tiene que ver con una relación,
perdonar a una madre, a un padre que ha sido autoritario, o violento, o desconsiderado, o cruel en muchos casos, o abandónico, o tener que perdonar a un hermano, o tener que perdonar a un abuelo, o perdonar a un socio, a un compañero de trabajo que ha sido cruel que nosotros y nos ha estafado, nos ha mentido, nos ha traicionado en diferentes aspectos, perdonar a alguien que fue nuestro amigo y de repente también nos traicionó, nos mintió. Traicionar cualquier persona que haya estado en relación con nosotros y con la cual hayamos tenido algún tipo de vínculo, con mayor o menor compromiso afectivo, con mayor o menor atadura o dependencia, o apego, que el apego y la dependencia sin duda hacen que sean ataduras más difíciles, ¿no? Que no es precisamente amor, es dependencia. Pero generalmente cuando tengo que perdonar a ese otro que me lastimó, decimos me lastimó, en realidad nos estamos poniendo en el centro. Entonces estamos siendo víctimas de lo que ese otro ha dicho, ha hecho o ha protagonizado, estando yo en la misma escena. Y lo que es interesante en estos casos es salir del centro, salir de víctima y ponerme en una ronda, siendo parte de una ronda, donde ahí está la persona a quien debo perdonar, estoy yo que perdono y que ya me perdoné, o que también simultáneamente me estoy perdonando por haber permitido que el otro me lastime, o por haberme dado cuenta tarde de una situación tóxica, lo que fuera. Pero salgo del medio. En tal caso, formo parte de un círculo en el que generalmente hay otras personas, que puede ser familia, que pueden ser amigos, otros amigos que formen parte del grupo, que pueden ser otros compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando lo veo al otro y me doy cuenta que el otro también tiene piedras en el zapato como yo, también se equivoca, también no supo qué hacer y hizo lo incorrecto y se equivocó y evaluó mal la situación y creyó que yo iba a tener una actitud que finalmente no tuve y eso lo impulsó a hacer algo premeditado, incorrecto, cruel, que no guarda relación con la situación y muy seguramente se arrepintió luego de lo que hizo, aunque nunca me lo haya dicho. Cuando entendemos que el otro también hace lo que puede, nadie quiere equivocarse, nadie quiere ser injusto con nadie, pero no siempre tenemos la apreciación correcta de la situación y nos equivocamos. Y decimos lo que no teníamos nunca que haber dicho porque no es verdad, porque no es acertado, porque no es propio de la situación, porque es injusto, porque es cruel, o porque esa persona hubiera merecido cooperación y no ser separada del grupo, porque se interpretó mal, porque no se escuchó lo suficiente, porque no se tomó el tema con el tiempo y la dedicación necesaria. Entonces, cuando vemos que el otro participa del mismo campo de experiencia que yo y se equivoca como yo, cuando lo veo al otro como alguien como yo y puedo ponerme en sus zapatos, y quizás podemos usar la palabra compasión y entender que se equivocó, entonces puedo ver las cosas diferentes. Entonces puedo salir de ese papel de víctima y comprenderlo. Para lo cual tengo que separarme del papel de víctima, tengo que pasar a ser como un observador desapegado. Así lo llamamos en Raja Yoga. Cuando podemos vernos desde platea, ver la escena como una escena de una película o una obra teatral. Entonces puedo objetivamente entender
que el otro también se equivoca. Y a veces el orgullo, el no querer reconocer el error, hace que no tengamos ese acto tan maravilloso que es el de pedir disculpas, el de pedir perdón, el de explicar el motivo por el cual hice eso pensando que el escenario era otro, o confundiendo la situación, o apresurándome a hacer algo que debería haberme tomado una meditación mayor cuidado, mayor consideración. Esta es la parte del diálogo que siempre falta en los conflictos. Si nosotros analizamos cada conflicto, todos, absolutamente todos, independientemente del grado de gravedad que tenga cada conflicto, se solucionarían de inmediato si las partes se sentaran con toda honestidad, con humildad, en una conversación de corazón a corazón, considerando al otro como a mí mismo, estableciendo ese puente, esa empatía, y analizando la situación con humildad y pidiendo disculpas por todo aquello que le pude haber generado al otro que por ahí ni lo advertí, como puede haber sido desprecio, rechazo, resistencia, haberlo desacreditado, haberlo avergonzado, haberlo ninguneado, que es lo que significa haberlo degradado, ofendido, no haber considerado su situación. Aunque no tengamos claro que quizás lo hicimos efectivamente, pero pedir disculpas por toda aquella sensación que yo pude haberle generado al otro en esa discusión eufórica en la que por ahí fui demasiado duro o inflexible o descortés o no del todo respetuoso. Entonces, si realmente después de cada conflicto o de cada discusión o de cada corte o de cada quiebre pudiéramos sentarnos con esa persona, invitarlo a escucharlo y hablar y a pedir disculpas por todo aquello que yo pude haber generado en ese malentendido, en ese roce, se solucionarían el 100% de los problemas. Y esto no significa de que vuelvan a ser amigos como antes. Les vuelvo a decir, donde hay una cicatriz, siempre queda una marca. Y las cosas no pueden volver a ser como antes, pero ¿saben qué? A veces son mucho mejores que antes, porque hay una experiencia de dolor. A veces realmente valoramos lo que tuvimos cuando lo perdimos. Y eso es una enseñanza que todos a lo largo de la vida, por lo menos la vivimos una vez, por lo menos una vez. Valoro lo que tenía. En ese momento no me di cuenta lo valioso que era esa persona, el valor que tenía. Cuánto me ayudaba, cuánto me acompañaba, cuánta luz le daba a mi vida. Cuánto me aceptó, cuánta paciencia me tuvo. Y lo valoramos cuando lo perdemos. Cuando esa persona ya no está más, porque se cansó, porque se hartó, porque terminó, por lo que fuere. O aún porque partió físicamente. Decimos, Dios mío, nunca le dije todo lo que lo quería. Nunca le dije lo importante que era para mí. Nunca me atreví a decirle cuánto reconocimiento hay dentro mío por su capacidad amorosa, por su comprensión, por su amabilidad, por su ternura, y sea cual sea la relación, sea cual sea, padres, hijos, familia política, familia directa, parejas, amigos,
compañeros, colegas. Entonces, reflexionemos y cuando haya una discusión o un conflicto con alguien, tengamos siempre presente dejar que las aguas se calmen y volver a un diálogo. Y aunque no tengamos claro en qué metimos del todo la pata, igual pedir disculpas por aquello que yo haya podido haber hecho que lastimó al otro, que quizás ni lo advertí, pero sacar esa espina, donde clavé esa espina, tengo que sacarla. Tengo que llevármela y tirarla. No puedo generar dolor, porque ese dolor viene a mi vida. Entonces, perdonar al otro es simplemente ponerse en sus zapatos, comprender que él también se equivoca. Y de esa manera voy a poder aceptar. También tenemos que entender que la vida de cada uno de nosotros es distinta. Aquel que nunca se sintió amado, aquel que se sintió despreciado aún de chico, que ha tenido malas experiencias, que se ha sentido abandonado, que ha sentido que tuvo que sobrevivir a maltratos, a desconsideración, a falta de amor. Es alguien que tiene muy poquito para dar. Entonces va a amar en la medida que se haya sentido amado. Y si nunca se sintió amado, no va a tener nada para dar. Pero hay un efecto milagroso, vamos a llamarlo así, y que yo incluso como veterinaria, como médica veterinaria, lo he descubierto maravillosamente en los animales, y no tengo duda, porque también lo he descubierto en la gente, que por más que alguien, cualquier alma, animal o humana, nunca haya recibido amor, no haya amor en su corazón, en cuanto lo reciben, eso calma su alma y acaricia su alma. Y empiezan a recibir ese amor, empiezan a acumularlo y empiezan a darlo. Empieza ese famoso feedback. Entonces, por eso es tan importante entender que si hay algo en la vida que nos falta, es porque primero no lo damos. Si yo digo que me falta amor, que no me dan amor, es porque yo no lo doy. ¿Y por qué no lo doy? Porque puede haber dolor en mi corazón, porque puede haber miedo a que si amo y lo demuestro, me genere una dependencia, me dejen, me abandonen y venga el sufrimiento. Hay toda una cosa de historia, de trauma anterior. Pero cuando alguien te da amor, inmediatamente el alma recibe la señal de que es el momento de dar. Y empieza a fluir. Entra y sale, y es todo una ronda, ¿no? Que se retroalimenta. Tengamos eso en cuenta, que a veces alguien, el que está del otro lado, un padre que ha sido muy autoritario, que ha sido duro, que no nos ha abrazado, que no nos ha expresado su amor, que ha sido muy duro, con castigos, es alguien que ha recibido lo mismo. Entonces no repitamos la historia, perdonémoslo y hagamos el camino inverso. Yo voy a dar amor porque quiero recibir amor. Cuando algo nos falta, cuando yo digo no me respetan, o cuando digo siento que no me consideran, cuidado, porque lo que estoy diciendo es que yo no estoy respetando debidamente a los otros. Es que yo no estoy considerando debidamente a los otros. Entonces no hay retorno. Primero debe salir de mí y luego va a entrar a mí. Este es el juego de la vida, donde generalmente estamos a la espera de recibir. Si me dan, yo doy. Si el otro cambia,
yo cambio. Si el otro afloja, yo aflojo. Estamos esperando que el paso lo dé el otro. El otro cualquiera, mi jefe, mi amigo, mi compañero, mi colega, mi hermano, mi pareja, quien sea. No, el primer paso debe ser mío. Yo debo dar el primer paso de confianza, de amistad, de amor, de esperanza, de paz. Yo debo dar el primer paso. Debo dar una señal clara de cuál es mi nivel de relación. De que tengo una relación, de que planteo una relación limpia, transparente, que no busco tomar nada. Una relación altruista en la que puedo dar, no necesito recibir. Eso no significa que no sea justo recibir. Tampoco me puedo quedar en una relación tóxica donde haya alguien que solamente toma y solamente doy, no recibo nada a cambio. Eso tampoco está bien, pero no dar con la intención de recibir. Que no sea esa la intención. Cuando yo entiendo al otro y me pongo en su zapato y lo perdono y entiendo que se equivocó, así sus intenciones no hayan sido las mejores en su momento, también se equivoca teniendo malas intenciones. Tengo que poder perdonar y entender. Y de esa manera entrar en el proceso del perdón. Y entonces la herida se va cerrando, porque acepto, entiendo. Él también se equivoca. Ella también se equivoca. No entendió lo que estábamos compartiendo, no entendió la propuesta. O cambió el sentido de la propuesta, no importa. El camino continúa y yo necesito cicatrizar para poder seguir avanzando. Mentalmente hay como una fantasía de que si yo perdono a alguien que ha sido cruel conmigo, que lo libero de la jaula. No, el que está en la jaula soy yo. Si yo no perdono, el que está encerrado dentro de la jaula soy yo, porque no puedo soltar ese pasado, porque ese pasado no cicatriza y duele. Y ese dolor viene a mi vida recurrentemente. Cuando yo perdono, me libero. Siempre el primero que se libera es uno mismo. Yo mismo me libero. Cuando perdono, me libero. E indirectamente todo se libera, todo se afloja. Entonces es fundamental el tema del perdón, porque entonces voy a también liberar mi presente. Entonces mi presente va a empezar a llenarse del presente y no del pasado. Y darme cuenta cuánto de mi pasado todavía está en mi presente. A veces una de las técnicas para detectar qué sombras del pasado todavía vienen a mí es cuando escribo mi historia, cuando me siento a escribir mi autobiografía para mí mismo. Bueno, si alguien la quiere publicar, está en su derecho, pero cuando escribo mi historia, si alguien me dijera, hay un ejercicio que en Raja Yoga hacemos generalmente al comienzo, es escribir mi autobiografía a Dios, escribirle a Dios. Yo soy fulano, soy de tal país, soy de tal género, me llamo así, y contarle la historia. Yo nací en una familia así, mis padres, mis hermanos, viví situaciones felices, algunas dolorosas, y le cuento. Cuando voy desenrollando ese ovillo, empiezan a aparecer escenas que yo no tenía presente y que me doy cuenta que todavía duelen. O las puedo recordar
ya con una sensación de cicatrizadas. Las recuerdo, pero ya no duelen. Si no duelen, están cicatrizadas. Pero si duelen, es porque todavía hay que sanar una parte de ellas. Escribiendo esa biografía, esa autobiografía, pueden aparecer muchas cosas que nos van a sorprender. De la niñez, de la adolescencia, de la primera juventud, de la primera vez que fui a la escuela, o cuando nació mi hermanito menor, o lo que sea, mi comunión, o cuando me fui de viajes de egresados. Pueden parecer cosas que, aunque me sorprendan, todavía están dando vuelta. Entonces, pueden hacer este ejercicio porque además es muy liberador y organiza un poco mi historia, porque a veces sobre mi propia historia tengo situaciones fantasiosas que no son verdad, que son parte de mi fantasía, incluso parte de mi infancia fantasiosa, que me protege de algo que no quiero ver, o que disfraza algo que no lo quiero ver tal como es. Es interesante hacerlo. Quedo como escaneada, ¿no? Como un propio escaneo, el escaneo del alma. Esta revisión de qué cosas aparecen en nuestra mente a lo largo del día, esto que llamamos chequeo, que es sorprendernos qué estoy pensando. Y a veces, cuando viene una sensación de nostalgia o de tristeza, pescarnos. ¿Por qué estoy triste? ¿Qué pensamiento ha venido a mí que me puso en una situación de nostalgia o de tristeza? Y ahí encontramos alguna cola del pasado que todavía hay que sanar. Anotémosla, anotarla. Me vino el recuerdo de mi padre cuando, o el recuerdo de mi hermano cuando, ¿no? O aquella vez que no llegué a tiempo a despedirme. Bueno, hay que sanarlo. Hay que sanarlo y decir, bueno, es lo que pude hacer, no pude hacer otra cosa. Y el revisarlo y el envolverlo en esa comprensión nos va a ayudar a aceptarlo y a sobrepasarlo, a trascenderlo y finalmente poder archivarlo y que ya no aparezca más como algo doloroso. Yo creo que es un buen momento ahora para que ejercitemos una meditación, este arte de zambullirnos en nuestro propio interior, reconociéndonos como energía, como almas, en nuestra parte inmortal. Sabemos que el cuerpo es mortal y perecedero, pero el alma es eterna. Y es el alma la que lleva todos los registros, todos los recuerdos, todas las experiencias, la que nos lleva de la alegría a la tristeza, a la euforia. Entonces, vamos a dejar este mundo exterior de ruidos y movimiento por un momento. Vamos a salir de este mundo de ruido y movimiento, a desconectarnos de él y a ingresar en nuestro propio interior. Y ahora estoy a solas conmigo mismo. Me reconozco como mi mejor amigo. Puedo pasar tiempo en silencio, contemplando mi propio ser, amasando esa paz interior,
ese silencio interior. Reconociéndome como una energía eterna. Soy un alma en un cuerpo físico. Soy energía dentro de una materia que es el cuerpo. Pero como energía estoy libre, soy libre. Comando este cuerpo. Pero tengo la posibilidad de viajar a la velocidad de la luz y estar en un instante en cualquier lugar que desee estar. Y ahora podemos todos juntos hacer un viaje y atravesar como almas, como energía, dejando este cuerpo aquí sentado cómodamente, trascender la materia y subir y atravesar todo este cielo azul lleno de estrellas, de planetas, atravesarlo como una estrellita fugaz. Ese soy yo, el alma, una luz, una energía eterna, libre, feliz, pacífica, que vuela alto para encontrarse con esa energía suprema, esa fuente de verdad. Y en ese plano, con una energía de alta vibración, estoy frente a Dios. También es un alma, también es energía, pero pura. Siempre puro. Y por eso es mi fuente de carga y mi fuente de verdad. Es mi referencia. Y me contacto con Él de manera amorosa y familiar. Nos conocemos. Yo soy su hijo y Él es mi padre. Y es su energía viva y pura la que limpia mi ser. Remueve todo el óxido del dolor, la confusión, la ilusión, de aquello que parece pero que no es. Remueve el error, lo difuso, lo oscuro, lo equivocado. Y emerge la verdad, emerge el amor puro y eterno, la compasión, la paz, la verdad, la justicia, de que el equilibrio. Vibro en luz, cargo mis baterías y con esa visión de conciencia de alma, con esa visión de verdad, todo toma su tamaño real. Puedo discernir con precisión cada cosa, sin error, sin fantasía. Va emergiendo en mí
las virtudes, los valores que ponen a cada cosa en su lugar. Entonces la vida se vuelve simple. La elección es simple. En esta vibración alta de amor y de perfección, de compasión, transitamos por un pasillo de oportunidades limpias, de buenas intenciones, de comprensiones amplias, sin discriminación. Comprendemos, el abanico de nuestra comprensión es enorme. Todo lo comprendemos. Y fundamentalmente nos comprendemos a nosotros mismos. Y ponemos orden en nuestro propio ser. Y salimos a las relaciones en ese orden, con esa armonía. Y generamos armonía por fuera, porque está dentro nuestro. Proyectamos lo que somos y atraemos lo que somos. Así, vibrando alto, vamos volviendo a nuestras tareas cotidianas, envueltos en una energía de alta vibración, que nos envuelve, que nos acompaña y que llevaremos a donde vayamos. Energía que renovamos cuantas veces querramos, en este contacto fugaz con esa energía suprema, para recordar quiénes somos, de dónde venimos y a dónde volvemos. Entonces me perdono y perdono a todos aquellos que hayan traído pesar a mi vida, pero también me han traído experiencia. Y agradezco la experiencia, el aprendizaje, y perdono y avanzo. Y mi presente se hace presente. Y mi pasado se queda en un pasado dulce y comprendido. Ya conectados con el mundo de la realidad, de esta realidad del mundo terrenal, vamos cerrando nuestro encuentro y ojalá podamos todos perdonarnos por todos nuestros errores, nuestras debilidades, nuestras carencias, y entender que podemos fortalecer cada debilidad. No se trata de decir soy así, soy lo que decida ser. Puedo llevar mi ser al máximo de virtudes, a mi máxima capacidad de amar, llenar mi corazón de misericordia y de amor por toda la humanidad, por todos los seres vivos. No me quedo con esto, esto es una foto. Está en mí la capacidad de crecer y de incrementar esa capacidad espiritual.
Muchas gracias por acompañarme, les deseo lo mejor, que tengan una buena jornada y nos veremos pronto seguramente. Om Shanti.